Mi propia familia me mandó un mensaje. Necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos completamente. Ni una llamada, ni una pausa para respirar. Solo una frase fría iluminando mi pantalla como una bengala de advertencia. Me quedé allí en mi pequeño apartamento, el silencio más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido nunca. Y en vez de suplicar, en vez de derrumbarme, escribí la línea más tranquila que he escrito en mi vida. No tenían ni idea de lo que ese momento les iba a costar. Antes de contaros el resto, dadle a like y dejad vuestra ciudad para que sepa quién está escuchando al otro lado de este desastre. Me llamo Sofía Martínez, y durante casi toda mi vida he sido el tipo de persona a la que la gente le pasaba los problemas como si fueran abrigos de sobra, en silencio, automáticamente, sin preguntar si podía con el peso. Trabajo en nóminas en un centro médico aquí en la ciudad, un trabajo basado en el orden y la precisión. Dos cosas a las que me he aferrado durante años. Mi apartamento lo refleja, luz suave, encimeras limpias, recibos archivados. Por colores en un cajón que se atasca un poco cuando hay humedad. Nada lujoso, solo estable. Y la estabilidad en mi familia siempre ha significado una cosa: yo pago. Mi madre, Carmen, adora decir que la familia ayuda a la familia. Normalmente lo dice cuando está cerca del fregadero, paño en mano, haciendo eso de suspirar en vez de terminar las frases. Mi padre Carlos prefiere algo más directo. Lecciones sobre lealtad y deber. Que no me crió para andar regateando con la sangre. Si su voz se tensa, significa que se espera que yo cubra la factura que flota de fondo. Y luego está mi hermana Lucía. Es 3 años menor, pero un siglo más ruidosa. De pequeña siempre supo cómo ponerse en el centro de cualquier habitación. Chaquetas nuevas, pelo nuevo, drama nuevo. Me llama la banquera. Mitad broma, mitad arma, totalmente cómoda cuando necesita la fianza o rellenar la cuota del coche. Y cada vez que intenté decir que no, el coro familiar entonaba: no seas dramática. Sabes que ella sola no puede. Sabes que tú eres la responsable. Hasta la familia política se sumaba. Nuestro grupo de WhatsApp era un río constante de novedades, fotos, memes, quejas, hasta que salía el dinero. Entonces todas las voces se afilaban, recordándome cuánto habían dado mis padres, cuánto merecía Lucía un respiro, lo mal que quedaría yo si ponía las cosas difíciles. Nunca importó que no supieran mi presupuesto ni los nudos en los que me metía cada mes para mantenerlos a flote. En todo ese ruido, la única persona que nunca se aprovechó de mí fue mi tío. Miguel. Tiene una pequeña empresa de mudanzas al otro lado de la ciudad, de esas que te dejan las manos fuertes y una lectura tranquila de la gente. Nunca pidió nada, nunca insinuó. Solo observaba. No. Me di cuenta de lo importante que sería eso hasta mucho después. Durante años me dije que esto era normal. Todas las familias tienen roles, y el mío simplemente me convertía en la que pagaba las emergencias. Los descubiertos, te lo devuelvo la semana que viene, que nunca llegaban. Me dije que no era personal. Pero cada vez que abría la app del banco, cada vez que veía mis propios planes encogerse para que los suyos crecieran, algo pequeño dentro de mí se tensaba. Y entonces llegó la noche en que todo basculó. La noche en que llegó aquel mensaje, el que parecía menos un texto y más un portazo. Los días previos a ese mensaje se sintieron raros de una forma que entonces no sabía nombrar. Pequeños cambios, pinchazos leves, momentos que deberían haberme resbalado pero que se me metían bajo la piel como arena. Empezó con Lucía, como casi siempre. Apareció en casa de mis padres con un abrigo nuevo, las etiquetas todavía marcando la tela, y enseguida empezó a hablar del piso más seguro que estaba mirando al otro lado de la ciudad. Ni me miró al decirlo. No hacía falta. Tú pones la fianza, ¿verdad? Preguntó mientras deslizaba el móvil, voz casual como quien pide comida para llevar. Dije que no. No alto, no enfadada, solo un no firme que había practicado delante del espejo del baño. Mi madre, Carmen, se quedó helada con un plato en la mano. Mi padre, Carlos, inspiró lento, decepcionado. Con eso bastó. La habitación cambió, el aire cambió, y de repente yo volvía a ser la egoísta. Lucía ni se inmutó.
Venga ya, banquera, dijo, sonriendo como si compartiéramos una broma que yo no pillaba. Tampoco es para tanto. Me fui pronto aquella noche, me senté en el coche con la calefacción haciendo tic-tac y me pregunté por qué poner un límite sencillo se sentía como delito. Pero el golpe de verdad llegó 2 días después cuando sonó el teléfono de la oficina. Contesté con mi voz de trabajo, calmada, corta, profesional, y escuché al casero de mis padres confirmar alegremente la renovación del domicilio automático. Mi domicilio automático. Me dio las gracias por haber revertido un recargo por impago. Un recargo que yo no sabía que existía. Siguió hablando, mencionando que mis padres le habían dado mi correo del trabajo y, al parecer, mi horario para pillarme en buen momento. Recuerdo mirar la pared de enfrente de mi escritorio, el cuadro barato desenfocándose mientras el calor me subía por el cuello. No solo habían usado mi dinero. Habían abierto la puerta a mi vida profesional, habían repartido datos personales como si fueran caramelos. La intimidad no era algo que hubiera pensado que tenía que proteger de mi propia familia. Pero de repente ya no estaba segura de tenerla. Esa misma tarde conduje directa al bloque de mis padres. El pasillo olía a lejía y comida china recalentada. Los senté, a mis padres en el sofá hundido que yo le había comprado a Lucía apoyada en el marco de la puerta, y dije las palabras que había tragado durante años. Merezco saber para qué estoy pagando. La cara de mi madre se endureció. Nos sentimos atacados. Mi padre cruzó los brazos. Ese tono úsalo con tus compañeros, no con nosotros. Lucía se rió desde el pasillo. Te dejamos propina ahora o después. No fue una pelea. Ni siquiera fue alto. Fue peor, crueldad cotidiana servida con la facilidad de la costumbre. Me fui sin terminar la frase. A la tarde siguiente apareció la notificación del grupo. El mensaje que lo cambió todo. Necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos completamente. Algo dentro de mí no se rompió. Encajó para siempre. Los minutos después de ese mensaje quedaron en suspenso, como si el aire se espesara solo para tenerme quieta el tiempo suficiente para entender qué había pasado. Mi familia no pedía espacio. Declaraba destierro. Sin diálogo, sin dudas, veredicto, y casi al instante su silencio inundó todo, brillante, resonante, definitivo. Me senté en el borde de la cama, mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó. Ni rabia, solo una claridad fría que nunca había sentido. Si esa era la distancia que querían, podía honrarla por completo. 1 hora después mi móvil vibró con un nombre que no esperaba, tío Miguel. Él nunca llamaba si no había motivo. Cuando contesté, su voz era firme, cuidadosa. Estoy en casa de tus padres, dijo. Me han pedido que les ayude a empaquetar. Por un segundo pensé que había oído mal. ¿Empaquetar qué? Todo, dijo bajito. Ropa, platos, fotos. Se mudan. Cerré los ojos. Claro que se mudaban. No solo cortaban contacto. Se arrancaban de raíz, desaparecían sin dejar rastro, me dejaban atrás como una factura que ya no querían pagar. Miguel dudó antes de añadir, me aseguraré de que todo lo que lleve tu nombre te lo devuelvan. Tranquila. No tomaba partido. Solo manejaba verdades. Y esa verdad, él en su salón encajonando sus vidas, dolió más que el mensaje. Tras colgar abrí el cajón de los recibos ordenados por colores que guardaba desde hacía años. Alquiler, luz, transporte, médicos, suscripciones, comida, todos los hilos invisibles con los que había cosido sus vidas mes tras mes. Me había dicho que los guardaba por mi salud mental. Pero en ese momento eran un mapa. Un registro de cada sitio donde me había abandonado para mantenerlos a flote. Los extendí por el suelo. Verdes para vivienda, amarillos para suministros, azules para transporte, rojos para médicos, morados para todo lo misceláneo que nunca recordaban que yo pagaba. Las esquinas se curvaban como si también estuvieran cansadas. Me senté en el parqué con las rodillas recogidas y por primera vez me permití verlo claro. Esto no era apoyo. Esto no era amor. Era dependencia disfrazada de deber, y yo me había convertido en la infraestructura que sostenía una casa que nunca tuvo sitio para mí. El pensamiento no me rompió. Me liberó. Esa noche vino Diego. No llamó fuerte,
Solo dio un toque y entró como hace quien cuida lo suficiente para ser suave. «Te han escrito», dijo bajito. No era pregunta. Lo leía en mi cara. Le pasé el móvil. Leyó el mensaje, mandíbula tensa pero ojos suaves. «No te mereces esto», dijo. No lloré. No me derrumbé. Solo exhalé como si alguien por fin aflojara una correa alrededor de mi pecho. «Se acabó», dije. Diego se sentó a mi lado en el suelo entre montones de recibos. «Pues empecemos por una cosa», dijo. «Enséñame lo que has estado cargando». Le di el primer taco, verdes, vivienda. Los miró despacio, como quien pasa páginas de una historia que por fin explica el final. A la mañana siguiente entré en el despacho de la doctora Priyá y se lo conté todo. El mensaje, el empaquetado, los ayos. Escuchó, asintió y al final dijo: «Sofía, cortar un enredo económico no es abandono. Es autopreservación». Esa frase fue el permiso que no sabía que estaba esperando. Cuando salí de su consulta mi mente estaba firme. Las manos no me temblaban. Sabía exactamente qué tenía que pasar después. El siguiente mensaje que enviara a mi familia no sería emocional. Sería factual, definitivo y construido solo con la verdad que me habían obligado a cargar sola. Esa noche no envié nada. Dormí con el móvil en silencio, boca abajo, como quien por fin deja de permitir que le dirija la vida. Pero a la mañana siguiente, al darle la vuelta, el grupo era una tormenta, mensajes perdidos apilados como dominós caídos. Lucía había empezado, claro. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Mamá, vuelves a ser dramática». Luego vale, lo haremos todo sin ti. Si querían cortarme, ¿por qué exigían que respondiera? Retrocedí hasta el mensaje original. «Necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos completamente». Seguía pareciendo irreal, limpio y afilado como un corte de papel. Pero ahora yo tenía algo que ellos no: claridad. Fui a la pequeña mesa de la cocina, coloqué los tacos de colores de la noche anterior y saqué fotos, una por categoría: vivienda, suministros, médicos, transporte, suscripciones, varios. Prueba de 7 años siendo la base silenciosa de la familia. Los dedos no me temblaban. Antes sí. Ahora no. Luego abrí el grupo familiar. Mi mensaje llegó como un bloque único de precisión silenciosa. «Estoy respetando vuestra petición de distancia. Aquí tenéis un resumen de los pagos que he estado haciendo en vuestro nombre. Todos ellos terminarán en las fechas marcadas. Por favor, pasad los contratos y cuentas a vuestro nombre en los próximos 30 días». Adjunté las fotos una a una. «Enviar. Enviar. Enviar». Y añadí la frase que sabía que por fin les haría dejar de fingir que no entendían lo que aportaba. «Por supuesto, cancelaré mis domiciliaciones la primera hora de mañana». 2 minutos de silencio. Imaginé sus pantallas iluminándose, sus ojos saltando entre cifras, fechas, totales que nunca se habían molestado en preguntar. Luego empezó el pánico. «Mamá, Sofía, ¿qué significa esto? Papá, el dinero no es la familia. No lo uses como arma. Lucía, estás enferma. Lo has hecho para humillarnos». La tía Isabel se sumó. Luego un primo. Luego la mujer del primo. Puntos grises de escritura pululaban como mosquitos. «Mamá, otra vez. Queríamos distancia de tu actitud, no de ti». Escribí: «Vuestro mensaje decía dejar de contactaros completamente. Lo estoy respetando». Papá envió un párrafo largo. Sin puntos. Pura furia. «Después de todo lo que hicimos por ti de pequeña, ¿esta es la gratitud? Confiamos en ti con nuestras facturas porque pensábamos que entendías mejor lo que es familia». No me molesté en contestar al chantaje emocional. Lo había oído durante años en 100 versiones distintas. Lucía cambió de táctica: «Ahora mismo no puedo permitirme mudarme. Acabaré en un barrio peligroso. ¿Estarás contenta si me pasa algo?». Miré el mensaje respirando tranquila. Chantaje emocional, su herramienta favorita. «Espero que estés a salvo», escribí. «Pero yo no soy responsable de tu nivel de vida». Silencio. Luego mamá llamó. Luego papá. Luego Lucía. Llamada tras llamada. Todas vibrando en mi pantalla hasta que puse no molestar.
Querían una reacción. No iba a dársela. 1 hora después apareció un mensaje nuevo. No en el grupo, privado. Miguel. Esta noche te dejo unas cajas. Cosas que son tuyas. No las abrieron. Me quedé parada. Que son mías. Cuando llegó esa tarde estaba en mi puerta con 3 cajas perfectamente apiladas. La chaqueta llena de polvo de mover muebles. Intentaron darme prisa, me dijo. Me dijeron que no me molestara con nada que no fuera suyo. Pero vi tu nombre en algunas cosas. Dejó las cajas con cuidado. Dentro, payos de cocina sin abrir, una batidora todavía empaquetada, un router que nunca instalaron. Cosas que yo había comprado para ellos. Pequeños intentos de hacerles la vida más fácil, apartados, olvidados, todavía con el celo. Miguel me observó asimilarlo. Hiciste mucho más por ellos de lo que nunca admitieron, dijo. No dejes que lo tuerzan. Sentí algo retorcerse en el pecho de todos modos. Duelo, creo, no por perderlos, sino por ver por fin la verdad sin el filtro de la obligación. Cuando Miguel se fue el grupo estalló otra vez. Mamá, ¿cómo has dejado que Miguel vea nuestros asuntos privados? Papá, nunca te perdonaremos que nos hayas avergonzado así. Lucía, espero que estés orgullosa. Lo has destrozado todo. No escribí nada. Dejé el móvil en la encimera y me serví un vaso de agua. Lo bebí despacio, deliberadamente. En silencio. 10 minutos después los mensajes cambiaron de tono. De la rabia a la súplica, tan predecible como las mareas. Mamá, por favor no hagas esto. Tu padre no duerme. Papá, he trabajado toda mi vida. Me debes respeto. Lucía, si cancelas el plan de móvil, ¿cómo se supone que llame al trabajo o pida ayuda? Contesté solo una vez, ya no voy a hablar de dinero. Otra pausa. Entonces el viejo patrón familiar se resquebrajó delante de mí como un huevo caído al suelo. Lucía, otra vez, no entiendo por qué estás tan fría ahora. Respondí, me dijisteis que no os contactara. Simplemente estoy haciendo lo que pedisteis. Esta vez nadie contestó. El silencio se alargó lo suficiente para que oyera el zumbido de mi nevera, el golpeteo suave de pasos en el piso de arriba. Sonidos reales, sonidos del presente, mi propia vida resurgiendo. Pero la paz no duró mucho. A medianoche el grupo volvió a encenderse. Ahora entraba familia política. Tía Isabel, nunca esperamos esto de ti, Sofía. Primo Javier, esto es extremo. Podías haberlo llevado mejor. Otro primo, la familia se sacrifica. ¿Por qué tú no? No respondí. Subí un documento sencillo. Plantillas de presupuesto, ayudas al alquiler, recursos, teléfonos de compañías de luz y agua, herramientas generales para que se sostuvieran solos. Al final escribí, sois capaces. Siempre lo habéis sido. No hubo más ruido, solo una quietud tan completa que parecía salir de la tormenta a un pasillo en silencio. Hacia las 2 de la mañana apareció un último mensaje de mamá. Si haces esto, para mí estás muerta. Miré la frase mucho gato. No porque doliera, sino porque no dolía. Lo siento si lo sientes así, escribí y dejé el móvil boca abajo. En la oscuridad de mi apartamento, por primera vez en años, sentí algo que me asustó más que su enfado. Alivio. Por la mañana el grupo estaba en silencio, un silencio raro y hueco después de días de ruido. Preparé café, me senté en la pequeña mesa de la cocina y por primera vez en años no me preparé para una crisis. En vez de eso abrí el portátil y terminé lo que había empezado. Cambié contraseñas, quité mi tarjeta de los servicios compartidos, cancelé cada pago que llevara sus nombres. Cada confirmación era como cortar un hilo que me había apretado demasiado las costillas. Esa misma semana me senté frente a la doctora Priya y le dije que me sentía más ligera y a la vez aterrorizada. Sonrió suave. La paz puede parecer peligrosa cuando has vivido en el caos. Diego vino esa noche con comida para llevar y una comprensión callada. No dio consejos. Solo se sentó a mi lado en el sofá, rodillas tocando las mías, anclándome. Estoy orgulloso de ti, dijo. Y por primera vez, lo creí. En las semanas siguientes mi vida no se hizo más ruidosa. Se hizo más clara. Caminaba sin mirar el móvil. Cociné sin esperar que alguien necesitara algo.
Y poco a poco el silencio dejó de parecer abandono y empezó a parecer libertad. Aprendí que amor sin respeto no es amor y que los límites no son crueldad, son supervivencia. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien querías solo para salvarte, cuéntalo en comentarios. Y si esto te ha llegado, dale a suscribir para no perderte el siguiente.